Buenas tardes a todos. Iniciamos con la tutoría del sexto Learning de lenguaje para tercero básico. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. El día de hoy vamos a tener a bien ver 4 contenidos de lenguaje. Muy bien. Sexto Learning de lenguaje virtual, de la tutoría virtual para tercero básico. El día de hoy vamos a ver ideas principales y secundarias, vocabulario, propósito del autor y claves de contexto. Las ideas principales. Bueno, como su nombre lo indica, las ideas son las que expresan una información básica para el desarrollo del tema que se trata. Estas ideas se dividen en dos, en ideas principales y en ideas secundarias. Las ideas principales, como su nombre lo indica, principales, son ideas que expresan una información básica para el desarrollo del tema que se trata. Tiene la función de resumir el párrafo en uno o varios enunciados breves, según sea el caso. Si este elemento es omitido, el texto pierde todo su sentido. Quiere decir que en el texto, si la idea principal se omite, el texto no va a tener ningún sentido. También la idea principal expresa el rasgo esencial del texto y es apoyada por una serie de ideas secundarias que la complementan. Vamos a seguir. Bueno, aquí tenemos las ideas principales. Las ideas principales se dividen en dos, que son las ideas principales explícitas y las ideas principales implícitas. ¿Cuáles son las explícitas? Como su nombre lo indica, son los enunciados del párrafo que nos dicen exactamente de qué se trata el texto. Solo al leerlo, nosotros ya sabemos de qué se trata el texto. Esas son las ideas explícitas. Una de sus características es que pueden reconocerse con facilidad. Es el propio autor el que ha hecho el trabajo de exponerlas dentro de los primeros párrafos. Este tipo de ideas principales suele aparecer también en la conclusión de un texto. Las ideas explícitas, como su nombre lo indica, son las que nosotros empezamos a leer el texto y ya sabemos de qué se trata el tema. Esas son las ideas explícitas. Por otro lado, están las ideas principales implícitas. ¿Cuáles son las ideas principales implícitas? Las ideas principales implícitas resumen la información más relevante del texto. El autor reparte pistas de las ideas principales implícitas a lo largo del texto. No obstante, es responsabilidad del autor identificarla con ayuda de su deducción. Nosotros vamos leyendo el tema y vamos a deducir de qué se trata, pero estas ideas implícitas no aparecen directamente en el texto, sino que nosotros, a la hora de estar leyendo, debemos de deducir de qué se trata el texto. Son este tipo de textos los que nos dan la oportunidad de tomar el papel de lectores activos, poniendo a prueba nuestra capacidad de redactores. Esto quiere decir que a la hora de leer un texto, nosotros debemos, si la idea principal no se encuentra explícita, es decir, no se encuentra, no sabemos de qué se trata el tema, entonces estamos hablando de una idea principal implícita, que tenemos que el autor nos deja pistas para que nosotros deduzcamos de qué se trata el tema. ¿Para continuar? Sí, es importante que se aprendan estas dos, las ideas principales explícitas y las ideas principales implícitas. Las explícitas, como dije, son las que sabemos de qué se trata el tema, las que ya sabemos de qué se trata el tema. Y las ideas principales implícitas son las que el autor nos deja pistas para que nosotros podamos deducir de qué se trata el tema. Vamos a continuar. Aquí. También.
Muy bien. Aquí vamos a continuar. Recuerda que la idea principal no es lo mismo que el tema o idea central del texto. A la idea central se le puede identificar fácilmente respondiendo a la pregunta ¿de qué se trata el tema? Por lo general, solo hace falta utilizar un enunciado para describir. ¿Cuál es la idea más importante que el autor pretende explicar? Los siguientes fragmentos, aquí les coloqué unos ejemplos. Los siguientes fragmentos del libro La inteligencia emocional nos ayudarán a clarificar las diferencias entre el tema central del texto y la idea principal. Vamos a hacer una lectura rápida del texto y vamos a señalar los puntos más relevantes usando como guía la pregunta anterior. No te olvides de identificar primero el tema central. Entonces aquí estamos con el texto. Vamos a regresar. Aquí estamos con el texto. Dice el texto. El único estado de ánimo que por lo general la gente se esfuerza más en superar es la tristeza. Diana Tice descubrió que la gente tiene más inventiva cuando se trata de intentar liberarse de la tristeza. Por supuesto, no toda la tristeza debería evitarse. La melancolía, como cualquier otro estado de ánimo, tiene sus beneficios. La tristeza, que provoca una pérdida de ciertos efectos invariables, reduce nuestro interés por la diversión y el placer. Fija la atención en lo que se ha perdido y socava nuestra energía para comenzar nuevas empresas, al menos de momento. En resumen, refuerza una especie de retirada reflexiva de las actividades de la vida y nos deja en un estado suspendido para llorar la pérdida, reflexionar sobre su significado y finalmente hacer los ajustes psicológicos y los nuevos planes que nos permitirán continuar con nuestra vida. La tristeza es un estado de ánimo cuyos efectos son beneficiosos después del dolor de la pérdida. Es la melancolía la que nos permite ajustarnos internamente. Ese es el texto. ¿Cuál es el tema del texto? Los efectos beneficiosos de la tristeza, porque si nos damos cuenta, el texto está hablando de los efectos beneficiosos de la tristeza. Ese es el tema del texto. Pero, ¿cómo hago para identificar la idea principal? Primero, leer el texto, deducir, verificar si tenemos una idea principal explícita o una idea principal implícita. Entonces nos aparece la idea principal. ¿Qué nos dice la idea principal? La tristeza es el estado de ánimo que las personas intentan evitar a toda costa. ¿Y por qué no lo harían? La tristeza nos quita el interés en la diversión y el placer de la vida. Sin embargo, algunos de sus efectos han resultado que son beneficiosos. Después del dolor de la pérdida es la melancolía que nos permite reflexionar y hacer un reajuste en nuestro interior. ¿Sí? Esa es la idea principal. Vamos con el texto que está aquí a la par. La prueba acumulativa de los efectos médicos adversos de la ira, la ansiedad y la depresión es innegable. Tanto la ira como la ansiedad, cuando son crónicas, pueden hacer que la gente sea más propensa a una serie de enfermedades. Y aunque la depresión puede no hacer a la gente más vulnerable, sí parece impedir la recuperación médica y elevar el riesgo de muerte, sobre todo en pacientes más frágiles que padecen enfermedades más graves. ¿Cuál es el tema del texto? Nos están diciendo de los efectos médicos adversos. Bueno, entonces el tema es el efecto de las emociones sobre la curación de los pacientes. ¿Cuál es la idea principal? La depresión, cuando es crónica, impide la recuperación médica en pacientes con enfermedades graves. Puede incluso elevar el riesgo de morir. En estos dos textos que acabo de leer, ¿qué idea principal podemos verificar en el primer texto? ¿Será la idea principal explícita o implícita? ¿Alguien que me responda?
Es la implícita, porque el autor nos está dando pasos o pistas para deducir la idea principal. En el segundo texto, estamos hablando de una idea principal implícita. Vamos a continuar. Aquí hay otro ejemplo. A través del tiempo, el trabajo fue tomado diversa interpretación. A través del tiempo el trabajo fue tomando diversas interpretaciones. Es así como en la sociedad griega el trabajo era conceptuado como algo despreciable, de menor categoría y a la par como un indicador neto de bajo rango social de quien lo llevaba a cabo. ¿Cuál es la idea principal? Vamos a ver cuál es la idea principal. La idea principal es, a través del tiempo, el trabajo fue tomando diversas interpretaciones. Esa es la idea principal. ¿Sí? Aparece en el texto. Nos está hablando de qué se trata el texto. Vamos con lo siguiente. Ahora vamos a ver las ideas secundarias. Como había dicho yo en un principio, las ideas principales, como su nombre lo indica, es lo principal que aparece en el texto. Las ideas principales se dividen en dos, en ideas explícitas y en ideas principales implícitas. Las ideas principales explícitas son las que aparecen en el texto, son las que nos dicen de qué se trata el texto, pero no debemos confundirla con el tema del texto. También están las ideas principales implícitas, que no aparecen en el texto, sino que el autor nos deja pistas para que nosotros podamos deducir de qué se trata el texto. Ahora pasamos a las ideas secundarias. Las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados del tema principal. A menudo estas ideas sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea principal. Esta idea viene más que todo a ampliar la idea principal. Las ideas secundarias son toda aquella información que aportan ejemplos y detalles a la idea principal de un texto. Son las que la ejemplifican. ¿Cuáles son las ideas secundarias de un texto? Primero, brindan información respecto al tema del texto. Son prescindibles para comprender un texto. Las ideas secundarias nos sirven para comprender mejor la idea principal. No son centrales en la estructura del texto, porque las ideas centrales son las ideas principales. No tienen autonomía, porque dependen y derivan de la idea principal. Suelen estar en el mismo párrafo que la idea principal, pero generalmente siempre están después de la idea principal. Para encontrarlas en un texto solo es necesario detectar qué ideas no son principales. Es decir, que después de que nosotros señalemos en un texto con un lapicero o un resaltador la idea principal, leemos otra vez el texto y podemos buscar las ideas secundarias y se establece cuáles son las ideas secundarias más importantes y cómo estas ideas se relacionan con la idea principal. Y aquí están las características de las ideas principales. Brindan la información central al respecto del tema. Son fundamentales porque sin ellas no se comprende el texto. También son centrales para la estructura del texto. Estas ideas tienen que tener cohesión, coherencia y lógica. Tienen autonomía y suelen aparecer en una oración. Constituyen la primera oración de cada párrafo, aunque también pueden aparecer en el medio o al final. En algunos textos pueden ser implícitas, como les había dicho antes, que el autor nos deja pistas para que nosotros podamos deducir cuál es la idea principal. Aquí, para localizar las ideas secundarias dentro de un párrafo, ya que por lo general son más de una, son varias ideas principales que a veces aparecen en un texto, vamos a utilizar esta estrategia para buscar la idea secundaria. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué información extra se puede encontrar
en relación al tema central del texto. ¿Cuál es la información que nosotros podemos encontrar después de la idea central? Aquí les traje otro ejemplo. Los siguientes fragmentos del libro La inteligencia emocional del autor Daniel Goleman nos ayudarán a poner en práctica los conceptos de las ideas secundarias. Vamos a hacer una lectura rápida del texto y vamos a señalar la información adicional. Vamos a ver cómo funciona. Muy bien. Este es el texto. Es un poquito extenso. Lo voy a leer y vamos a ir, yo lo voy a leer en voz alta y ustedes van a hacer una lectura silenciosa y me van a acompañar para seguir leyendo el texto. Dado que a la mente racional le lleva más tiempo que a la mente emocional registrar y responder, el primer impulso en una situación emocional es el del corazón, no el de la cabeza. También existe una segunda clase de reacción emocional más lenta que la respuesta rápida, que fermenta primero en nuestros pensamientos antes de conducir al sentimiento. Esta segunda vía para activar las emociones es más deliberada y somos típicamente conscientes de los pensamientos que conducen a ella. En este tipo de reacción emocional existe una evaluación más extendida. Nuestros pensamientos, que es la cognición, juegan el papel clave de qué emociones serán provocadas. Una vez que hacemos una evaluación, este taxista me está engañando o este bebé es adorable, se produce una respuesta emocional adecuada. En esta secuencia más lenta, el pensamiento más planamente articulado procede al sentimiento. Emociones más complejas como la vergüenza o la aprehensión ante un examen siguen esta ruta más lenta y tardan segundos o minutos en desarrollarse. Son emociones que siguen a los pensamientos. Este es un texto. ¿Cuál es la idea central de los tipos de respuestas emocionales? La idea principal son las respuestas emocionales de un ser humano, que no solo proceden del corazón, sino que también son el resultado de los pensamientos. Este tipo de reacción emocional suele ser más lenta, pero nos ofrece como ventaja un control consciente sobre ella. En esta vía los pensamientos son los protagonistas y es gracias a ellos que podemos activar esta clase de sentimientos. Si nos podemos dar cuenta que esta idea principal se utiliza la idea principal implícita, en donde no aparece la respuesta, sino que el autor nos deja pistas y es lo que estamos viendo. Y en las ideas secundarias, si se dan cuenta, son 7 ideas. ¿Cuáles son las ideas que ejemplifican a la idea principal? Nos dice que existen 2 tipos de mente, la emocional y la racional. También la mente racional tarda más tiempo en dar respuestas a una situación. Somos conscientes de los pensamientos que activan la respuesta emocional en nuestra mente racional. Y así sucesivamente están las ideas secundarias. Ahora aquí está el otro texto. El cerebro humano no está en modo alguno totalmente formado en el momento del nacimiento. Sigue moldeándose a lo largo de la vida y su crecimiento más intenso se produce durante la infancia. Los niños nacen con muchas más neuronas de las que su cerebro maduro conservará a través de un proceso conocido como poda. El cerebro pierde realmente las conexiones neuronales menos utilizadas y forma fuertes conexiones en aquellos circuitos sinápticos que han sido utilizados. La poda, al suprimir la sinapsis extraña, mejora la relación en el cerebro eliminando las causas del ruido. Este proceso es constante y rápido. Las conexiones sinápticas pueden formarse en cuestión de horas o días. La experiencia, sobre todo en la infancia, esculpe el cerebro. Muy bien, vamos a ver cuál es la idea principal. El tema o la idea central, que no es lo mismo la idea principal, nos habla de la formación del cerebro en la infancia.
¿Cuál es la idea principal? Que gracias a la experiencia, el cerebro termina de formarse durante la infancia. Las conexiones neuronales menos utilizadas terminan por ser eliminadas. Y las ideas secundarias, que son las que ejemplifican a la idea principal, número 1, los bebés nacen con un cerebro prematuro. 2, el cerebro continúa formándose durante toda la vida. 3, un niño tiene más neuronas que un adulto. 4, la poda se dedica a suprimir las sinapsis extrañas. 5, la poda elimina las causas que producen ruido en el cerebro. Y 6, las nuevas conexiones sinápticas pueden formarse en horas o en días. Vamos a ver otro ejemplo. A través del tiempo, el trabajo, lo que les había comentado, solo que aquí habíamos seleccionado la idea principal. Ejemplo, a través del tiempo el trabajo fue tomando diversas interpretaciones. Es así como en la sociedad griega el trabajo era conceptuado como algo despreciable, de menor categoría y a la par como un indicador neto de bajo rango social de quien lo llevaba a cabo. En la diapositiva anterior, la idea principal era, a través del tiempo el trabajo fue tomando diversas interpretaciones. Ahora vamos a ver la idea secundaria. Nos dice, es así como en la sociedad griega el trabajo era conceptuado como algo despreciable, de menor categoría, y a la par como un indicador neto de rango social de quien lo llevaba a cabo. Vamos a ver otro ejemplo. Estos son ejemplos. Ejemplo número 1. Según el autor, todas las ciencias tienen cierto grado de incertidumbre, porque una hipótesis no se considera una verdad absoluta. Puede ser refutada o reemplazada por otras. Esto se puede ver en diversos casos como los reemplazos en teoremas, cuando hay un cambio epistemológico muy abrupto o cuando surge una teoría que es una mejor explicación para un fenómeno que otra teoría que se encontraba vigente. Vamos a ver aquí cuál es la idea principal. La idea principal nos indica que todas las ciencias tienen cierto grado de incertidumbre, porque una hipótesis no se considera una verdad absoluta. Entonces lo vamos a subrayar aquí. Acá. Vamos a subrayar aquí. Esta es la idea principal. ¿Cuál es la idea secundaria? Que es la idea que va a ejemplificar a la idea principal. Los reemplazos en teoremas, pues, aquí. Los reemplazos en teoremas cuando hay algún cambio epistemológico muy abrupto o cuando surge una teoría que es mejor una explicación que otra teoría que se encontraba vigente. Y ahí tenemos, miren, en el mismo texto está la idea principal y la idea secundaria. Vamos a continuar. Otro ejemplo. Ejemplo número 2. Los cazadores o recolectores vivían, como su nombre lo indica, de cazar animales y de recolectar vegetales y frutas, y por eso era posible porque eran nómadas, es decir, porque se trasladaban de un lugar a otro para buscar alimentos. Algunas de las sociedades que tenían esta organización eran los querandíes y los tehuelches, quienes migraban a distintas regiones según la época del año para conseguir su alimento. Aquí estamos con la idea principal, que nos indica que los grupos cazadores o recolectores vivían de cazar animales y de recolectar frutas y vegetales, pero solo era posible porque eran nómadas. Y la idea secundaria es algunas de las sociedades que tenían esta organización, y vamos subrayando, ¿bien? Y aquí en el mismo texto pueden encontrar idea principal y idea secundaria. Vamos a continuar. Aquí hay otro ejemplo. La crítica literaria no puede analizar una obra separando su forma de su contenido. Por un lado, porque es el contenido quien determina la forma. Por ejemplo, si se quiere contar una historia larga, la forma será la de una novela. Y por otro lado, la forma en la que determina la organización del contenido. Vamos a verificar cuál es la idea principal.
La idea principal es la crítica literaria no puede analizar una obra separando su forma de su contenido. Y la idea secundaria, el contenido determina la forma y la forma es la que determina la organización del contenido. Vamos a continuar. Aquí hay otro ejemplo. Cada vez más personas utilizan las rutas nacionales porque han mejorado considerablemente con las obras de mantenimiento realizadas en los últimos años. Se han repavimentado y arreglado más de 10.000 kilómetros de ruta. Además, se ha establecido que 4 veces por año se harán monitoreos en las rutas para conocer su estado y en caso sea necesario serán arregladas. La idea principal nos indica que cada vez más personas utilizan las rutas nacionales que han mejorado considerablemente con las obras de mantenimiento realizadas en los últimos años. Y la idea secundaria, que se han repavimentado y arreglado más de 10.000 kilómetros de ruta. Además, se han establecido que 4 veces por año se harán monitoreos en las rutas para conocer su estado. Muy bien, aquí vamos a finalizar por el momento esta tutoría. Ahorita les envío el link para que nos podamos conectar.